Atención Colombia, siguen las investigaciones con el software Pegasus, este software malicioso que presuntamente lo utilizaron para chuzar a la oposición. Se han destapado ya varias cosas, ¿no? Como los vuelos que llegaron aquí a Colombia y que pues fueron recibidos en el hangar del aeropuerto El Dorado por la DIPOL, señores. Sin embargo, hasta el momento se habían entrevistado varios exfuncionarios del gobierno de Iván Duque, entre esos Víctor Muñoz, que fue director del DAPRE en la época de este señor Duque, y también pues faltaba el general Luis Vargas, ¿no? Sin embargo, el señor tenía una citación a las 2:30 p.m. en la fiscalía y no se presentó. El que sí se presentó fue su apoderado entregando un memorial que entrega información clave. Y es que la fiscalía tenía citado a este señor a las 2:30 p.m., pero nunca apareció, señores. Esa es una ficha clave que podría desentramar todo esto que se está conociendo. Y es que se reveló que se había escuchado en entrevista a este señor Víctor Muñoz del DAPRE dando una declaración realmente pues contundente que no tenía relación ninguna el gobierno Duque con esto. Sin embargo, cada vez se descubren más cosas y pues alguien tiene que ver con esto. También, en efecto, por información del Aerocivil, se sabe que 2 potentes aviones con bandera israelí llegaron al hangar de la policía antinarcóticos y que sus ocupantes ejecutivos de NS Group pues se hospedaron en el club de oficiales de la Policía Nacional y hasta el momento no han votado ni siquiera un comunicado. Sin embargo, altas fuentes de la Fiscalía le aseguraron a este diario El Tiempo que General Vargas nunca asistió a la diligencia. Dice el informante, el memorial viene firmado por él, pero lo radicó su abogado Camilo Sepúlveda. Señala la fuente. El general señaló que por medios de comunicación se enteró de la existencia de una denuncia penal instaurada en su contra sobre la compra del software espía Pegasus. Entonces, haciendo uso de sus derechos constitucionales y legales, solicitó que su versión se practique como interrogatorio y no como entrevista, señores. La denuncia a la cual él se refiere, pues fue instaurada por el representante a la Cámara, Alejandro Toro, del Pacto Histórico, por la supuesta comisión de delitos de lavado de activos, celebración indebida de contratos y acceso abusivo al sistema informativo por la supuesta participación de Vargas en la adquisición de Pegasus. De hecho, el propio presidente Gustavo Petro se refirió a esta denuncia y dijo textualmente: el general Zapatero, el general Vargas, el expresidente Duque, el señor Muñoz y el exministro Molano deben responder, no importa sus amenazas de golpe y sus saboteos al actual gobierno. No importa la cantidad de funcionarios con los que aún cuentan en las 3 ramas del Estado para encubrirse. Ustedes deben responder por un hecho que implica lavado de activos y violación de los derechos humanos de la juventud colombiana y la oposición. Esto de encubrirse de funcionarios que están todavía se referirá a la procuradora Margarita Cabello, que salió a decir que no había encontrado ningún rastro oficial pues del software Pegasus. Claro que no lo iba a encontrar. Según el memorial, el general pues anunció en su total disposición de apoyar la investigación y atender los requerimientos que hagan los jueces. De hecho, aunque lo puso en duda, dijo que si la entidad considera que él tiene en su poder elementos probatorios o evidencia física que sirva en la investigación, está dispuesta a entregarla. ¿Ustedes cómo la ven con este señor general Vargas? ¿Tendrá mucho que ver, señores? ¿Tendrá conocimiento? ¿Hablará? Comenten, por favor. Por otro lado, uno de los que sí debe estar asustado es el señor senador Iván Name, expresidente del Senado, porque la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación formal por lo que han dicho sobre el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Aquí el señor en su intervención en el Congreso pues se le ve un poco preocupado porque él se mantiene. No, a mí no me han dado plata para apoyar las reformas de Gustavo Petro. Esto es una mentira. Pero la Corte Suprema está diciendo que la plata no se utilizó para apoyar las reformas de Petro, sino por el contrario, para apoyar la campaña de una de sus hijas al Consejo. ¿Cómo les parece, señores? Esto se está poniendo color de hormiga. Escuchemos la intervención de Iván Name y cómo se le ve de preocupado. Honorables senadoras, senadores, el bullicio hace parte de nuestro arte, pero hay momentos en que convocamos la atención de nuestros compañeros cuando atravesamos particularmente situaciones delicadas y graves que comprometen de alguna manera la dignidad del Congreso. Yo no he estado en los medios de comunicación sistemáticamente dando declaraciones, validando o invalidando decisiones judiciales, pero ante mi Senado siento la obligación como expresidente del Congreso y por los hechos en que se me señala durante el periodo en que ustedes me eligieron su presidente, de manifestarme en torno a la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el día de hoy. La justicia es un gran logro de la humanidad, de la civilización, de la cultura, y nosotros no debemos ser solamente respetuosos, sino devotos de la justicia, sea cual fuere su dictamen. Quiero celebrar que la Corte Suprema haya abierto una investigación formal a mi nombre y actuación por hechos en que se me ha señalado y que han llevado a formular 2 tipos penales, honorables senadores. Cohecho, que es recibir, en mi caso, dineros para promover las reformas del gobierno.
Este tipo cree que el pueblo colombiano es estúpido, ¿no? Que come cuento de los medios tradicionales que repiten como loras que este señor recibió dinero para apoyar las reformas. Pataraña, señores, lo recibieron 15 días antes de las elecciones regionales. ¿Para dónde iba redirigido esto cuando esta gente estaba en plena campaña, tenía familiares que aspiraban a consejos, alcaldías y gobernaciones? Pues que pretendían. Métanle los dedos a la boca a otros porque los colombianos ya no tragan entero. Les pedimos que compartan esto. Yo sobre eso, ante ustedes, porque no me pronuncio ante nadie más, solamente atravesaré la Plaza de Bolívar. Bueno, ahora hay que coger un carro e ir más lejos porque la sala de instrucción queda no al otro lado de la plaza, sino más allá. Agradezco mucho a los compañeros que fueron a presentar su testimonio sobre mi actuación. Jamás a ninguno le solicité pronunciamiento alguno y todos resaltaron que las garantías estuvieron siempre para el trámite, honorable senador Chacón, de la República. Mucho gusto, honorable senador. Sonido para el senador y expresidente Iván Nami. ¿Dónde cabe la posibilidad, senadoras, senadores, de que quien les habla haya prohijado, impulsado las reformas del gobierno cuando las combatí sin alterar mi función y obligación como presidente del Congreso? Que resultó sospechoso, y perdónenme este par de minutos más, señor presidente, resultó sospechoso que me hubiera salido de la presidencia del Congreso en el trámite de la pensional. Asumió la vicepresidenta, pero no con mi voto. La galería hirsuta y entusiasta frente a la sangre en el centro y en el ruedo les pareció que esa era una manera de mi parte de beneficiar la reforma pensional. Hubiera sido con mi voto más bien y mi presencia que la hubiera beneficiado, honorable senador JP. Contravidente es la palabra técnica y jurídica. Estoy seguro de que en las Cortes se habrá de aclarar mi actuación y este tema. Pero además, cuando he combatido las reformas, ha sido por convicción. Claro, porque hace parte de la clase rancia de este país, la clase política que siempre busca beneficiar es a los de su círculo, señores, nunca los más humildes. Nunca estas reformas progresarán en el Congreso gracias a este tipo de gente, ¿no? Solo buscan sus contraticos, solo buscan sus coimas y demás. Desen cuenta que este señor no va a apoyar las reformas. Vamos a ver si el tiempo le alcanza para que siga en el Congreso, señores, porque la Corte Suprema pues le va a echar mano a este señor. Pero estoy defendiéndome ante el único escenario que tengo. Quiero recordarle que usted fue presidente del Senado y usted no era el que apagaba el micrófono. Usted pidió un par de minutos y se le dieron, pero siga con el uso de la palabra y quiero decir que se le dieron los minutos que pidió. Adelante, señor senador. Sí, presidente. Lo que pasa es que es el escenario en donde quienes pertenecemos a la corporación debemos actuar. No ante los medios, para hacer un carnaval de cada tema judicial. Me decía un honorable senador, el senador Germán, estaba esperando esta oportunidad de una investigación seria y abierta para poder establecer la verdad, la veracidad. Las responsabilidades penales son individuales. Sin embargo, nos catalogan al presidente de la Cámara y al Senado en el mismo canasto, cosa que debe tener un reexamen, por supuesto. Quiero entonces terminar, señor presidente, y sí, fui presidente del Senado con su ayuda, por cierto, diciendo que la justicia, como la poesía, es lo que separa al hombre de su condición primaria, lo eleva, lo enaltece. Bienvenida a la investigación. Nunca, y lo digo ante este Senado, abandonaré la jurisdicción de la Corte para ser juzgado en otra instancia o por otra corporación de justicia. La Corte habrá de decidir mi suerte, pero con ustedes me despido diciéndoles, el día que votaron por mí para presidente del Congreso, me colocaron una grave responsabilidad que nunca fue traicionada. Nunca recibí nada, ni pedí, ni me fue ofrecido para que beneficiara las reformas del gobierno. Por el contrario, en la plaza pública, hasta el presidente me ha señalado como causante de sus derrotas en las reformas. Y no porque sean las de él. Las reformas políticas que han venido aquí en otros gobiernos también, las que no compartimos, se han hundido. Como se va a hundir la reforma de la política que ha presentado este gobierno por segunda vez, y las hundimos en todos los gobiernos pasados, cuando quisieron hacer aquí un club exclusivo con las... ¿Cómo les parece? Increíble, ¿no? Hasta dónde llega el cinismo de esta gente de amañar todo esto. Y cara dura, ¿no? Mentiroso. Envileciendo todavía más al Congreso. Pero este Congreso tiene la superioridad de no legislar para su conveniencia, para que se hagan listas cerradas con 2 botellas de whisky en un salón donde un jefe político y el elector después tenga que ir a escogerlo ya escogido. Entre otras cosas, la democracia caería
del 45% que hoy elige a un 20 o 25% de electores, lo que la deslegitimaría. Y así otras reformas que habrán de venir. Las que me tocaron a mí, jamás las favorecí, las combatí, pero con el nivel de la objetividad y con un alto grado de respeto por la democracia. De tal manera, compañeros, que tenía que pronunciarme en esto y tenía que decir que me siento feliz. Y oigan el tono de la voz para ver si tiembla, de ingresar a un salón de la Corte Suprema como nunca lo he hecho, para que me sea juzgado y para que sea proferido un fallo después de una investigación, para que brille la justicia, así sea tardía, así haya de demorarse, porque después de la tiniebla viene el sol. Muchas gracias. Bueno, muy valientico aquí el señor Iván Name. Vamos a ver cuánto le dura su resistencia ante la Corte Suprema de Justicia, porque ya aparecieron unas informaciones que realmente son muy graves frente a este señor Iván Name. Y lo dice la periodista Paola Herrera. Muy grave esto que revela Marcela Puentes de la W. Según la Corte Suprema de Justicia, la plata que habrían recibido los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, no se destinó para comprar los votos de las reformas de Petro en el Congreso. Lo que dice la autoría es que se usaron para financiar las campañas de los familiares de estos dos personajes a las alcaldías y una al Consejo. Esto sí, para lograrlo contaron con la ayuda del gobierno a través de, obviamente, Olmedo López y Sneider Pinilla, pero también desde la Casa de Nariño, supuestamente, el señor Carlos Ramón González. Hay que esperar las investigaciones a fondo, señores, tendrán que comprobar esto de Carlos Ramón González, pero los que sí están metidos en un lío es Olmedo López, Sneider Pinilla y esos expresidentes de Cámara y Senado, ¿no? Y es que aquí lo dice la W, señores, lo señala de que esta gente presuntamente pues financió las campañas de sus familiares. Hágame el favor, escuchemos el informe. Vamos con una de las noticias del día. Está mañana en la Corte Suprema de Justicia y Marcela la anticipa. Quedan empapelados los señores presidentes del Senado y Cámara, el senador Name y el representante Calle, por el escándalo de los carotanques, por el escándalo de la plata que supuestamente recibieron como soborno en tiempos de la unidad de gestión de riesgo. Pues son 53 páginas, Marcela, que usted se ha leído una y otra vez. Por favor, ¿qué le llama la atención de este proyecto? Esto es del magistrado Misael, ¿no? Este es de Francisco Farfán, pero ya le cuento también lo que hay del expediente que tiene el magistrado Misael. Pues Julio, en este minuto 60 Movistar, la W revela detalles hasta ahora desconocidos en medio de esta investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle dentro del sonado caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Ambos congresistas han sido vinculados en las últimas horas a una investigación formal por parte del Alto Tribunal que considera hay elementos probatorios suficientes que darían cuenta de la responsabilidad de Name y Calle en ese entramado. Le leo la afirmación que hace el magistrado ponente. Se puede inferir en un primer nivel de análisis que los hechos puestos en conocimiento efectivamente tuvieron ocurrencia. ¿Cómo se...? Efectivamente tuvieron ocurrencia, señores, es decir que el dinerito sí salió y sí presuntamente lo recibieron. Y lo otro es que estas investigaciones están a fondo y Gustavo Petro siempre tuvo la razón, ¿no? De que este dinero se destinó fue para las campañas. Este dinero lo entregaron 15 días antes de las elecciones regionales y pues estos sujetos tenían familiares. Pues blanco es gallina lo pone, señores. Estuvimos una oposición férrea de Iván Name en el Congreso a las reformas, ¿no? Entonces, ¿para qué quería la plática? Para su hija. Presuntamente, lo que han dicho los dos testigos principales del caso, Olmedo López y Sneider Pinilla, los expresidentes del Congreso habrían recibido 4.000 millones de pesos entre los dos, 1.000 millones para Calle y 3.000 para Name, a cambio de su apoyo a la agenda de reformas del actual gobierno en el legislativo. Sin embargo, en este auto que tenemos en nuestro poder y que soporta la apertura de investigación formal, hay información valiosa y explosiva. En primer lugar, a partir del testimonio de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, el cual estaría soportado con chats y otros elementos, se revelan los compromisos en materia electoral que también habrían movido la alianza calificada por la Corte como criminal. Aunque se presumía hasta el momento, Julio, no se había dado una mención directa dentro del expediente y según el documento, varias campañas habían beneficiado del saqueo a la unidad, que no se nos puede olvidar, atiende las emergencias y desastres del país. Le voy a leer uno de los apartes de lo que dice la Corte. El dinero recibido por Name Vázquez y Calle Aguas habría sido utilizado para la financiación de las campañas políticas de María Clara Name Ramírez al Consejo de Bogotá, hija de Iván Leonidas Name Vázquez, así como de Gabriel Enrique Calles Aguas a la gobernación de Córdoba y de Gabriel Alberto Calle de Moya a la alcaldía del municipio de Montelíbano, Córdoba, hermano y padre de Andrés David Calle Aguas, respectivamente. Es decir, aquí hablamos de dos nuevos nombres o de tres nuevos nombres que se habrían beneficiado de este entramado de corrupción. En el caso de Name, habría un interés directo, como lo dice el auto, en la consecución de recursos para la campaña de su hija María Clara Name al Consejo de Bogotá. Ella fue reelegida en octubre del año pasado en esa corporación con aval de la Alianza Verde. En otro de los apartes se habla de un desayuno ocurrido en el Hotel Tequendama Suites el 25 de septiembre del 2023, es decir, el año pasado, en el que estuvieron Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones y conocida en este caso como la mensajera, pero también Iván Name y Olmedo López. Este último dijo a la Corte que su presencia en el desayuno ratificaba el compromiso que ellos habían adquirido con él y que era el garante, con Iván Name, que era el garante de ese apoyo económico para la
la política y para la campaña de su hija, y que si algo fallaba en la consecución de los recursos era porque el director había fallado en el direccionamiento de recursos públicos. La Corte precisa que Name y Ortiz son cercanos, dice que los une un vínculo cercano de amistad, un detalle que no es menor y que va a empezar a cobrar relevancia en la medida en que se avancen las investigaciones. Y por el lado de Calle, la ayuda iría principalmente, como escuchamos, para su hermano Gabriel, ex candidato a la gobernación, a quien desde el gobierno se habría buscado impulsar, pese a que fue derrotado por Erasmo Zuleta en la contienda regional del 2023. Bueno, aquí afirman de que el gobierno fue el que ayudó a impulsar. Dudo mucho esto, pero sin embargo, pues esperemos las investigaciones, porque con esta justicia tan amañada, pues no sabemos qué pensarán estos magistrados. Nomás la investigación que le abrieron aquí a la fiscal Angélica Monsalve por opinar frente al mal trabajo que hacen a veces las cortes. El testimonio de Olmedo López es contundente y le leo textual, Julio. Ambos, tanto el senador como el representante a la Cámara, sus familias, estaban en la campaña. El senador Iván Name con la doctora María Clara, candidata al Consejo de Bogotá, y Andrés Calle con su señor padre, candidato a la alcaldía. Hoy alcalde de Montelíbano, y su hermano Gabriel, candidato a la gobernación por el Pacto Histórico y otros movimientos del departamento de Córdoba. López dijo que a pesar de que Calle se había elegido representante a la Cámara, que para nadie era un secreto que estaba ayudando en el departamento de Córdoba al gobierno en las elecciones presidenciales, y es un aliado, considerado un aliado para el gobierno, pero que no quedaba bien que, siendo el presidente de la Cámara un aliado del gobierno, perdiera las elecciones con sus dos familiares que estaban en esa contienda. Como ya se había señalado, la información recaudada por la Corte señala que todo este entramado se habría gestado con el apoyo de funcionarios del alto gobierno en la propia Casa de Nariño, y el nombre de mayor jerarquía involucrado hasta este momento es el de Carlos Ramón González, quien para la época de los hechos era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia. La Corte recaudó los testimonios de Sneider Augusto Pinilla Álvarez, Olmedo de Jesús López Martínez, Carlos Ramón González Merchán, Sandra Liliana Ortiz Nova y Luis Fernando Velasco Chávez, entre otros exfuncionarios del actual gobierno. Además, se tuvo en cuenta un estudio de georreferenciación hecho por el experto Ricardo Andrés Cruz como respaldo para tener las ubicaciones de los implicados y ver si coincidían con la declaración de Pinilla y López. También aparece un informe de policía judicial de uno de los investigadores de la Dijín, en el que fueron recopilados videos y grabaciones realizados con las cámaras del Hotel Tequendama, en las cuales se evidencia el ingreso, salida y recorrido dentro de este. Pero hay más, Julio. La W conoció que hay un proyecto de auto de otro de los magistrados, Misael Rodríguez, con el que este jueves se abriría investigación formal a los demás involucrados en el caso, en el que todas las piezas empiezan a encajar y donde la Corte comienza a tomar decisiones para que respondan los responsables de haberse robado la plata de la entidad que atiende las emergencias y la sed de los más vulnerables en Colombia. Vamos a ver hasta dónde le llega la energía a Iván Name, porque esto ya cambia el panorama de las cosas. ¿Seguirá en la Corte Suprema o renunciará para que lo juzgue la Fiscalía, que ya no es de bolsillo como lo hacía pues el señor Barbosa? ¿Cómo les parece esta noticia? ¿Y cuáles son esos nuevos nombres, Marcela? Pues los nuevos nombres que aparecen en este escándalo, como le decía Julio, son María Clara Name Ramírez, hija del expresidente del Senado, Iván Name, porque lo que dice la Corte es que, según la información recaudada, dinero del robo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres habría ido a parar a su campaña, a la campaña de reelección al Consejo de Bogotá. Y también tenemos que sumar a Gabriel Enrique Calle Aguas, quien era candidato a la gobernación de Córdoba. Él fue derrotado por Erasmo Zuleta y es el hermano del presidente o expresidente de la Cámara, Andrés Calle. Y por otro lado, Gabriel Alberto Calle de Moya. Él es actual alcalde del municipio de Montelíbano, Córdoba, y es el papá de Andrés Calle. Estos son tres nuevos nombres de personas que se habrían visto beneficiadas del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y en el caso del magistrado Misael Rodríguez y de ese proyecto que está listo para ser definido en las próximas horas, pues ahí están todos los demás congresistas involucrados en el escándalo. Le hablo, por ejemplo, de Wadid Mansur, representante del Partido Conservador y quien era el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, entre otros. Pues yo tengo seis nombres más, entonces no sé en cuál de los dos proyectos está, si en el del presidente o en el de Misael. Yo tengo a Liliana Esther Vitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadid Mansur, que usted acaba de mencionar, Julián Peinado, Karen Astrid Manrique y Juan Diego Muñoz Cabrera. Están en el de Misael Rodríguez, en el segundo. Porque el de Misael. Sí, porque esta decisión, el documento que nosotros estamos revelando, donde son nuevos nombres, porque estos nombres que yo le digo, Julio, no habían sido mencionados en todo el proceso. Los demás son los congresistas que han sido vinculados por cuenta de los testimonios y de otros elementos probatorios que están siendo investigados por la Sala de Instrucción y a los que, según la información que podemos confirmar en las próximas horas, se les abriría ya una investigación formal. ¿Cómo les parece? Se complica el panorama para esta gente. Yo sí me muero por saber qué va a decir Sandra Ortiz, que también es una ficha clave en todo este entramado, porque presuntamente fue la que le dio el dinero a Iván Name en el Hotel Tequendama, señores, que pues lo recibió allá y después se lo llevaron a la residencia del señor Name, presuntamente, ¿no? Habrá que esperar estas investigaciones a fondo, pero ya empiezan a arrojar resultados. Pues ya empiezan a aparecer los primeros tweets sobre esta decisión y dice: honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en ustedes los colombianos confiamos, hay que combatir la corrupción con dureza. Si Iván Name y Andrés Calle recibieron dineros, el primero de 3.000 millones y el segundo de 1.000 millones, como lo afirmó Sneider Pinilla, la pena debe ser alta, ¿no? No es que les vayan a dar una pena irrisoria y que la paguen en su residencia, ¿no? Aquí dice también, lupa a los aportes de campaña de hija del senador Iván Name y del padre y del hermano de Andrés Calle, señores.
La FM, la Corte Suprema de Justicia inició el proceso de investigación formal contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, luego de haber encontrado detalles que permitían considerar la necesidad de vincular a los dos expresidentes del Senado y Cámara en indagatoria, señores. Realmente han encontrado hallazgos. Aquí, María Clara Name habría recibido dineros de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos gracias a su padre, señores. Pues esperemos qué pasa con esto, pero definitivamente ya están en la inmunda esta gente. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.